Ondas. Bueno, pues bienvenidos ahora sí, estimados compañeros y compañeras, que actualmente nada más somos compañeros. Hoy es miércoles 8 de febrero del 2023, aproximadamente a las 8:24, y consideramos el horario de la Ciudad de México. Damos inicio a la sesión número 49. Increíblemente es la 49 del Ágora, en la cual se estudian y discuten temas relacionados con la filosofía. Somos un grupo de amigos que nos reunimos para charlar, profundizar y hablar de ideas. Y voy a aclarar que no somos especialistas ni académicos, salvo aquí mi buen estimado George, como siempre le digo. No, no es cierto. Ajá, por lo que los puntos de vista que ofrecemos o los que emitimos son solamente eso, comentarios personales que sin duda son mejorables, y cualquier académico los podría ahí actualizar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender, y continuamos con los comentarios sobre Ión o sobre la poesía de nuestro admirado Platón. No sé ustedes si quieran comenzar, decir algo. Es un texto muy interesante, muy cortito, por cierto, pero interesante. Ujú. Sí, sí, bueno, sí, en lo que arrancamos, si quieren, doy bueno, inicio con algunas cuestiones que a mí me gustaron mucho. Y hay una, hay diferentes formas de leer a Platón, y obviamente diferentes formas también de interpretarlo. Cada individuo puede hacer una interpretación, ¿no? Entonces, yo voy a empezar desde el inicio, y no me voy a saltar más adelante porque se me hace importante aclarar aquí algo, o hacerles observar algo. De repente, Ión, es interceptado por Sócrates, o Ión se acerca a Sócrates. Ahí no se sabe, pero hay una interacción. Y Sócrates lo saluda: hola, Ión, más o menos ahí lo estoy bosquejando, y le pregunta: ¿de dónde vienes? ¿De tu casa de Éfeso? Fíjate que aquí recalca: de tu casa de Éfeso. Y a lo que responde Ión: no, Sócrates, vengo de Epidauro y de los juegos de Asclepios. Ahí me quedo. Entonces, en este momento de la lectura, la leí un par de veces, ¿no? Eh, yo me pongo en el lugar de Sócrates, ¿no? Y me imagino: ¿por qué yo le haría esa pregunta? ¿De dónde vienes? Entonces, mi primera pregunta, seguramente Ión no es de Atenas, es de otro lugar, como ahí lo menciona, y seguramente no está tan cerca, ¿no? Entonces, cuando vemos el mapa, está de esta parte de Atenas, cruzas el mar y llegas a su tierra, Éfeso. Entonces, si hay una distancia grande de recorrer, hay un esfuerzo, ¿no? Es decir, nosotros, si queremos atravesar, por ejemplo, ir a Cuba, que es lo que se me ocurre, hay que atravesar cierta parte de mar, etcétera, o a Puerto Rico puede ser todavía también, ¿no? Entonces, ahí implica un gasto, ¿no? Un esfuerzo venir de lejos. Y aquí él no está ni en su casa, sino está en otra parte donde justamente se celebraron unas fiestas. Entonces, primero viaja de su casa, que está retirado, a Epidauro, y ahí en Epidauro hay unas competencias, hay unas fiestas, y él sale vencedor, ¿no? Pero finalmente, de ahí hasta Atenas todavía es un recorrido. No pude encontrar la distancia en kilómetros, tampoco la fue exhaustiva mi búsqueda, pero si nos observamos en el mapa, pues sí está. Yo le estimo que más de 60 kilómetros sí son. Una estimación ahí entre 30 y 60 kilómetros. Entonces ahí Ujú. vemos un recorrido, ¿no? Entonces, mi pregunta aquí es: ¿dónde se está? ¿O a qué vienes aquí, Atenas? La pregunta es: ¿a qué vienes, Atenas? O sea, ¿por qué vienes desde lejos y a qué vienes, Atenas? Más a rato lo va Ujú. a explicar Sócrates, y la pregunta que me surge es:
¿Vienes a buscar reconocimiento? ¿Vienes a presumir? ¿A qué es a lo que vienes? Entonces, yo con esto abro la discusión y adelante. Sí, yo creo que también, bueno, era como oficio de los rapsodistas, ¿no? De estar yendo de lado en lado, aprendiendo estas historias, eh, pues de los diferentes pueblos y Ujú, pues haciendo su interpretación, pero claro, siempre a cambio de un beneficio, ¿no? Que era pues, dinero. eh, entonces, pues son estas personas que son como trovadores, digamos, nómadas que están siempre moviéndose entre diferentes ciudades. Este Aion dice que, pues, que él viene de los juegos, ¿no? De los juegos de, de Píndaro, me parece, sí, que se ajá. celebran, bueno, que especifican que se celebran cada 5 años. Y él, o sea, presume, o sea, que es el mejor, ¿no? Que es él es el mejor de todos, o sea, que regresó victorioso, ¿no? De los juegos, que regresó victorioso y menciona pues a varios, o sea, que ni es Metradoro, ni Estimprato, ni Ujú, Glaucon, o sea, nadie es mejor que él, ¿no? Que eran como a lo mejor, me imagino yo, rapsodistas de su época. Pero él dice que es bueno eh, solamente recitando a Homero, ujú, ¿no? O sea, ujú, y no a Hesiodo y Arquiloco, que también eran poetas, digamos, no sé si igual de importantes, pero que también tenían la misma o una importancia similar a la que tenía Homero en esa época. ujú, Y pues ahí es donde inicia esta, como ya, digamos, interacción con Sócrates, pero una interacción ya ujú, que ya lo empieza a cuestionar, ¿no? O sea, que si su habilidad se limita solamente a conocer a Homero o también conoce a los demás, ¿no? A los demás poetas. Y este ujú. güey pues le dice, no, pues yo nomás, yo soy experto en Homero, ¿no? O sea, y es como que de lo que se jacta. No sé si gustas continuar, Andujo. Pues de ahí, de esa primera como interrogación, ¿no? Como que, em, como tú decías, ¿no? O sea, se jacta de solo saber interpretar a Homero. Y Sócrates le pregunta como, o sea, si no todos los demás poetas o, ¿no? Ujú, Hablan de los mismos temas, ¿no? O sea, como, no sé, la muerte, el amor, la guerra. Y, y pues entonces John responde que sí, ¿no? O sea, casi todos los poetas hablan de eso, o sea, de los mismos temas. Eh, entonces, como que Sócrates ahí la pregunta que hace es, si hablan de los mismos temas, ¿por qué no eres capaz de poder interpretar a todos, ¿no? O sea, ¿por qué solo Homer? Si digamos que tienen un objeto en común, o sea, no es como, no sé, o sea, química y matemáticas, ¿no? O sea, que son objetos de estudio diferentes. Cuando ujú, aquí el objeto es el mismo, si eres un buen intérprete, un buen rapsoda, pues deberías poder interpretarlos a todos por igual, ¿no? Eh, y creo que ahí John responde que porque Homero es el mejor de todos, ¿no? O sea, si no me equivoco. O sea, que por eso es Responde que él que elige. sí, dice que, pues sí, dice eso, pero y dice también, que creo que es importante, que cuando escucha a los demás poetas, o cuando lee, más bien cuando lee a los demás poetas, se siente adormecido, ¿no? Que, que no se siente, pues, inspirado para, no usa la palabra inspirado, pero que no se siente inspirado para recitarlos, ¿no? Pero que cuando se trata de Homero, o sea, fíjate. las musas lo invaden y el sentimiento y se imagina en las escenas y entonces puede transmitir, o sea, perfectamente el mensaje que Homero quiere decir, ¿no? Así es. Eh, y pues ahí es donde donde está la primera como incisión, ¿no? O sea, general, que es o sea, para mí es pues la parte interesante del diálogo, ¿no? Creo que hay una distinción, bueno, de lo que investigué, hay una distinción en el diálogo entre la tecne, o sea, el arte, Ajá. y el entusiasmo.
Ujú. La técnica pues sería justamente la ciencia, ¿no? El estudio, el arte, ¿eh? Y el entusiasmo sería como esta palabra que usaste, como esta inspiración, esta arranque de emocionalidad. Entonces, por ejemplo, una persona que es intérprete o que es, bueno, o sea, aquí lo usan como rapsoda, ¿no? Pero los rapsodas pues eran intérpretes, ¿no? De los poemas, ¿no? Entonces, una persona que es intérprete por técnica, pues sería capaz de interpretar a cualquier poeta, ¿no? Porque es su técnica. Pero entonces aquí Ujú. la incisión que hace Sócrates es que la causa de su interpretación o de que su interpretación sea tan buena no es tanto por su arte, sino por la inspiración que Homero le causó. Entonces ahí es Sí, como la primera incisión, ¿no? También sobre el conocimiento, porque es como, pues no le sabes, ya, o sea, nomás te sientes inspirado por Homero. No es que le sepas tanto al ujú. arte de interpretación, ¿no? Me refiero. Sí, porque ahí dice también de si, o sea, Sócrates dice que si cuando ya él se abraza un arte, o sea, se sabe un arte, o sea, en toda su expresión, eh, no puedes usar esa misma crítica para criticar a las demás, ¿no? Ujú. Yo aquí me confundí primero y pensé que se refería, por ejemplo, que si tú eres, digamos, pintor, también puedes criticar lo que hace un escultor. Yo al principio lo entendí así, pero Ujú. más bien, y no sé si se refiere a eso en realidad, ¿eh? Pero después entendí que era más bien como si Ion nada más sabe leer, digamos, interpretar a Homero, y él dice que es bueno en ese arte, debería de poder también interpretar a Arquiloco y Hesiodo, ¿no? Sí, Eso es lo que más bien sí, quiso sí, dar a entender, ¿no? sí, o sea, porque pues la escultura es una, digamos, arte diferente que la Diferente, interpretación, ¿no? sí. Ujú. Entonces, o sea, obviamente hay, digamos, una cierta teoría, aunque aquí también se interroga sobre la teoría ahorita, no sé, ahorita hacemos una puntualización ahí, o sea, sobre si hay una teoría de la interpretación o teoría del arte, pero en caso de que la hubiera, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, la métrica, los tropos que se usan, el autor, ¿no? Entonces, todos esos conceptos, ¿no? Podrían aplicarse a todos los autores. De hecho, hay como una analogía, bueno, sí, una analogía que o sea, este mismo como recurso, ¿no? De decir de que no, pues, por ejemplo, hay algunos críticos, no sé, musicales, que solo analizan a ciertos músicos, ¿no? Por ejemplo, José José, por así decirlo. Y ellos solo analizan José Sí, José. ¿Y por qué a Bad Bunny no? Y no, pues es que José José es el mejor, o sea, ¿cómo voy a analizar a Bad Bunny? Entonces, o sea, sí tiene actualidad, ¿no? Esta misma como comportamiento de rehusarse a aplicar una supuesta una supuesta arte a ciertas, mm, pues a ciertos músicos, a ciertos artistas, porque se les considera, pues no sé, de inferior nivel o tal. Cuando en realidad un verdadero crítico, una verdadera persona, pues que tiene ese arte, pues podría criticar tanto a José José como a Bad Bunny. O sea, criticar me refiero no a analizar, por así decirlo. Ujú. ujú. Sí, yo estaba pensando justo igual en cómo traer ejemplos que puedan funcionar y no sé si por ejemplo, el ejemplo que le dio a él, o sea, como se lo dijo a él, fue prácticamente, tú tienes que conocer a todos los poetas, o más bien saberlos interpretar a todos, si te crees dueño de ese arte, ¿no? O que dominas ese arte. Entonces, por ejemplo, si yo lo traslado, no sé, a la pintura, yo diría, bueno, un pintor tendría que conocer a todos los pintores para decirse, digamos, poseedor de ese arte. Primero lo pensé así, pero luego, más bien, creo que él se refería a, por ejemplo, si tú ya digamos, es el pintor y eres un pintor excelente, no quiere decir que vas a conocer a todos los pintores, pero en cuanto tú veas a alguien más, a un pintor, vas a tener una crítica formada de lo que es.
en sí. O sea, tú ya vas a tener, digamos, tienes un estudio, tienes unos antecedentes que te llevan a ver las cosas de cierta manera. Entonces, cuando se te atraviesa un pintor que a lo mejor nunca has visto, tú puedes analizarlo y decir, analizarlo geométricamente, estéticamente, por color, y dar cierto análisis, aunque no conozcas su obra, ¿no? Porque ya sabes y tienes un conocimiento de la técnica. Entonces, ya después lo pensé por ese lado. Bueno, a lo mejor es así, ¿no? Si tú eres un bueno y eres un experto en ese arte, si algo nuevo surge, es como lo que pasa con los que son, bueno, los que son expertos en su rama, ¿no? Cuando algo nuevo surge, ellos dicen, es lo mismo que se hacía antes, nada más que ahora le cambiaron esto, o le hicieron esto, porque ya saben cómo funciona todo, ¿no? Y las posibilidades que surgen. Entonces, luego lo pensé por ese lado. Ya. Yo creo que ahí hay una diferencia que, que es que John no es creador, o sea, por ejemplo, ahí como tú dices, Sí. el pintor, pues, o sea, si tú eres un excelente pintor, eres el creador del arte, ¿no? Pero hay una Ujú. diferencia entre un creador de arte y un crítico de arte. Puede ser los dos, ¿no? No sé. Pero el crítico de arte no necesariamente crea arte, o sea, más bien como que es, pues sí, un analista, un tercero, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí entra más bien como tu primera interpretación, donde si tú vas a decir, no sé, Picasso es bueno, es Ujú. porque, o es el mejor, es porque estás, digamos, implicando que hay muchos más malos, pues. Entonces, tendrías que conocer a todos esos demás que son malos para poder afirmar que Picasso es el mejor. O como, por ejemplo, Mm. yo, no, a veces me emociono, me entusiasmo y digo, no, es que esta canción de José José es la mejor, es el mejor artista. Y digo, bueno, pero no conozco a todos los demás, o sea, no, realmente no lo sé. O sea, en lo que he conocido y por, no sé, por lo que sé, entre comillas, sí es el mejor, pero no conozco a Ujú. todos para poder afirmarlo con certeza. Y eso es ahí donde está indagando Sócrates, ¿no? Sí, porque hay si tomo tu ejemplo, por ejemplo, yo te podría decir eso, ¿no? Ese argumento en tu contra, o sea, no conoces a Juan Gabriel, ¿no? No, no, sí, sí. No, sí, sí. Entonces, por eso Sí, sí, estás sí. diciendo que José José es el mejor. Así es, Pero si lo así es. conocieras, o sea, si conocieras a Arquiloco, si conocieras a Hesiodo, entonces ya podrías decir, Homero no era tan bueno, ¿no? Ya, así es. Jorge, ¿tú Luego, tienes? No, 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 bueno, ahorita cuando ahorita pues ustedes, están ahí, ¿cómo se llama? Deambulando, ¿no? Cuando le dice, bueno, pues le dice, tú, Ayón, tú no eres bueno en lo que haces por medio del arte ni de la ciencia, ¿no? Porque lo que te viene a Así ti es es. por medio de las musas y la inspiración. Y Ayón dice, sí, o sea, sí, estoy de acuerdo, sí es cierto lo que tú dices, pero, pero dime entonces qué es lo que hace que cuando yo hablo, todas las personas se sientan atraídas y todas las personas me quieran escuchar. Y a Sí, Sócrates dice, pues es la parte que me interesa y es la que quiero indagar contigo, ¿no? así es. Mm, Después, bueno, ahí digamos como que pasaría de la primera interacción a ya después la segunda, en donde ya empiezan a profundizar eh, y Sócrates empieza a estructurar su argumento de por qué y darle un montón de ejemplos de por qué no lo hace por la ciencia ni lo hace por el arte, ¿no? Y pone su primer ejemplo, que usa esta metáfora de los anillos y está la piedra de Eurípides, que es una piedra como de magnetita. ¿Cuál es la magnetita? Que prácticamente es un imán, ¿no? Es un imán Sí, y él dice, tú funcionas o lo que tú haces funciona como este imán, ¿no? Que es eh, una piedra que puede atraer a unos aros de acero, y luego cuando esos aros de acero tocan la magnetita, agarran la virtud del imán, o sea que también ellos pueden atraer y pueden atraer a otras aros de hierro, y entonces empiezan a generar más, ¿no? A partir de una cosa. Yo ahora entiendo esa metáfora como que Homero, por ejemplo, es el que empieza a atraer a los rapsodos,
o rapsodistas, ¿cuál es la palabra correcta? Y luego Todas razón. ellos mismos empiezan a atraer a otros más, ¿no? Y se empieza a hacer más grande. Y luego ellos, o sea, es como que el poeta, que es el Homero, por ejemplo, son los rapsodistas y el final de la cadena que se atrae, él dice que son los espectadores, ¿no? La gente que los escucha y que pues disfruta de escuchar la interpretación de ellos. Que a lo mejor no es una persona que lee, pero le gusta escuchar cuando él canta y narra las historias de una manera emotiva, que llora, que los hace reír, enojarse y tal. Sí. Pues, o sea, Entonces, justo ahí, no, perdón, sí perdón. continúa. No, continúa tú. Que hay algo en eso que dijiste que me pareció una parte muy, muy bella Ah, del ok. diálogo, que es cuando dice justamente, ¿no? Porque la cadena en realidad no comenzaría con el creador, en este caso con Homero, sino con los dioses, ¿no? Con las musas. O sea, las musas son fuente, o sea, la fuente primigenia, ¿no? Sí, Entonces, el poeta primero se ha inspirado por ellas, por Ujú. por las los dioses, musas. por los Ujú. musas, para crear, y luego el intérprete se inspira por el poeta para interpretar, y finalmente, como dices, el espectador, ¿no? Se entusiasma. Y aquí mm, hay sí, digamos, una parte que se me hace muy bonita, que dice, en esto dicen verdad, porque el poeta es un ser alado, ligero y sagrado, incapaz de producir mientras el entusiasmo no le arrastra y le hace salir de sí mismo. Hasta el momento de la inspiración, todo hombre es impotente para hacer versos y pronunciar oráculos. Hasta que no hay Dije, inspiración. "Bof". Entonces, entonces sí, más bien como que pone o sea, pues sí, la fuente primigenia en los dioses. Porque igual, o sea, eso vi, ¿no? No, no sé, porque no me he leído los demás diálogos. Porque justamente este diálogo conecta con la crítica que hace Platón de la poesía, de que los poetas no saben de lo que hablan, ¿no? Justamente no saben de lo que hablan porque ellos no están creando por conocimiento, sino por inspiración. Como los dioses sí saben, o sea, los, los dioses o tienen las ideas o están en las ideas, no sé. Eh, Ujú. ellos son la fuente de inspiración, no los poetas, ¿no? O sea, los poetas no conocen lo que dicen porque no lo dicen pues por arte ni por ciencia, sino por inspiración. Que justamente y es donde se plantea medio su teoría del arte, ¿no? O sea, hay una leve, o sea, porque también Aristóteles tiene una donde dice que no, tiene que ver con el espacio, ya más acá estructurada, ¿no? Pero Sí, Platón tiene esta medio teoría del arte que es como pura inspiración. sí. Mm, Ay, se me fue ese punto. Y ahí lo dice, ¿no? El rapsoda es el intérprete del intérprete. Ujú. Sí, sí, porque hay una parte que de hecho le dice, ¿no? O sea, le dice a Ion, que ahí es cuando lo empieza a cuestionar de, por ejemplo, hom- empieza a describir, no sé, el diálogo eh, cuando, cómo se trata un caballo, ¿no? Ah, Se monta un caballo y tal, ¿no? Entonces, sí, quién sabría más acerca de ese arte? ¿Será Homero o será esta persona, el cuidador de caballos, ¿no? Pone ejemplos, me parece que de alguien que toca la guitarra, en el laúd, de un médico. Entonces, porque Homero da especificaciones, ¿no? De un remedio y tal. Pues, ¿quién sabrá más? ¿El médico o Homero, no? Y luego él, que es el sí, intérprete. Eh, entonces, como que ahí yo entendí que le estaba diciendo, o sea, tú hablas de muchas, digamos, grandes cosas, o sea, que pueden inspirar a la gente, que pueden hacer entristecer a la gente, hacerla feliz, pero en realidad no sabes de lo que estás hablando, ¿no? Nada más estás repitiendo lo que alguien más dijo, pero esa persona que lo dijo, que fue Homero, tampoco sabía, ¿no? sí. O sea, él tampoco sabía de un principio porque él nada más estaba como haciendo lo que las musas le dijeron, ¿no? Pues sí.
Sí, pero sí, no quiere justo, decir que sea una cosa exacta. justo ahí, aquí tengo anotaciones desacomodadas, ¿verdad? Pero justo ahí tengo esa anotación que donde puse, la poesía no tiene un objeto. Aparecen en los poemas de Homero diversidad de ciencias que el poeta no conoce más que por palabras. Pero John propone, o sea, después de que Sócrates dice eso, John propone que el objeto de estudio o lo que sabe, lo que sí sabe el poeta y el intérprete, es lo que, como el discurso adecuado, ¿no? O sea, lo que cada persona debería decir, o sea, debería decir adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, la cita es, conoceré, creo yo, los discursos que se ponen en boca del hombre y de la mujer, de los esclavos y de las personas libres, de los que obedecen y de los que mandan. Entonces, ese es el objeto, digamos así, que propone John. Pero el contraargumento de Sócrates es que en los poemas los personajes no aparecen como el género, digamos, como hombre o mujer, como esclavo, sino como su función, ¿no? O sea, como, no sé, tejedor, general. Entonces, y de Ujú, esas ciencias el poeta no sabe nada. O sea, no aparecen tanto de que, no, pues el comandante, sino, o sea, pues sí, no, no sé, no me leí la idea y lo dije, estoy ignorante en eso, no sé quién sea comandante o así. O no aparecen tanto Aquiles, sino en tanto guerrero, ¿no? Por así decirlo. ujú. Entonces, em, es como la contraargumento que tiene Sócrates para decirle, bueno, aunque fuera eso, en realidad pues en los poemas no sale así. Pero de esa cita tengo un comentario, la de conoceré, creo yo, los discursos que se ponen en boca del hombre. Porque los ejemplos que pone, ¿no? O sea, hombre, mujer, esclavo y personas libres, de los que obedecen y de los que mandan. O sea, en todos esos ejemplos hay relaciones asimétricas, ¿no? O sea, bueno, en aquel entonces, todavía ahorita, no sé, hombre y mujer, ¿no? Eh, amo, esclavo, personas libres y tal. Entonces, eh, aparentemente, ¿no? La poesía, digamos así, o el arte, ya yéndolo más general, habla de las cosas que son, ¿no? Nos escriben, pues sí, cómo son las cosas. Pero en realidad hay un factor en donde el arte nos habla de cómo deberían ser. O sea, y ahí entraría como la función, además de estética, la función ética y política del arte. O sea, es como el papel que juega la ficción en la realidad, ¿no? O sea, la ficción establece como un ordenamiento de las cosas, como les dije, ¿no? Cómo deberían ser las cosas. Entonces, ese ordenamiento que establece nos afecta a nuestra, no sé, capacidad perceptiva de las cosas, ¿no? Y empezamos a comportarnos o se nos ven afectados ciertos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, la Rosa de Guadalupe, Ok, ¿no? Nos ok. dice que, Ujú, ujú. por uno, cómo, o sea, parecería que nos está describiendo cómo son las relaciones afectivas, pero en realidad hay un componente de cómo se supone que deberían ser las relaciones afectivas, ¿no? Y entonces uno se empieza a educar con ese tipo de imágenes, ¿no? O letras, no sé lo que sea, y, y pues empieza a efectuar en la realidad eso que en un principio en el arte se presentaba como una descripción, ¿no? O sea, se volvió más bien una proposición imperativa a una descripción. Bueno, eso es lo que pensé, más o menos. Ujú. También lo relaciono un poquito con, por ejemplo, TikTok, ¿no? Y un Ajá. poquito cómo está afectando, porque yo veo a personas más jóvenes y no tan jóvenes como actuando extraño. O sea, yo no, yo había dejado de usar TikTok hace mucho. Y digo, pues, ¿por qué dices estas cosas? Por ejemplo, le cuestiono a mi hermanita, no, pues, ¿por qué hablas de tal forma? ¿Por qué usas estas expresiones? Y justamente es por un consumo por consumo. Simplemente como la vestimenta, ¿no? Sí, Sí, está sí, sí. bien, no manches. O sea, yo también de redes sociales he visto mucho eso y de lugares específicos, ¿no? Que son lugares o son personas que parece que salieron de internet. Yo no sabía, bueno, ya les he platicado, pero yo tengo un negocio como de botes en San Lucas y hago como campañas publicitarias y tal. Y en el momento cuando empecé a estudiar redes sociales y campañas de publicidad, pues estuve muy metido.
Y a mí me sorprendía ver tanta gente tan igual, ¿no? O sea, tan igual en sentido de hasta los textos que ponían cuando subían una foto, ¿no? O sea, gente que venía a Los Cabos y que se tomaba exactamente la misma foto, que ponía exactamente la misma frase y que se vestía exactamente igual. Así hasta el punto de que llegué a pensar en hacer como un tipo proyecto en donde recopilaba todas estas fotos de todas estas personas que se ven exactamente igual, que se modifican todo su cuerpo, su físico, su perfil, todo, para parecerse a algo, ¿no? A algo que existe en esa red social y varía entre redes sociales. Y eso mismo eso pasa con la gente, pero también pasa con los lugares, con los bares, con lo que se espera que haya ahí, con los restaurantes, lo que se espera que se vaya ahí. Todo, entonces toda la realidad se va moldeando en base a algo que tuvo, digamos, éxito en redes sociales, ¿no? Más me gustas, más likes o más difusión. Y puedes entonces catalogar o ver las diferencias entre generaciones, ¿no? De cómo se visten, de cómo hablan, de cómo bailan, porque también lo que hace el algoritmo es como empezar a detectar patrones y mostrarnos ciertas conductas que se repiten, que mucha gente puede decir, bueno, es que así es como es el ser humano, pero en realidad, y no somos tan diferentes como pensamos. Y también puede ser, que es lo que otra que yo creo, es que al tú ver esas conductas, tú las quieres emular, ¿no? Y repetir, entonces se va sumando al patrón y no es que, digamos, haya tres patrones de personas, sino que las personas quieren emular ese patrón y se ven iguales, ¿no? Entonces, parece que el algoritmo tiene razón, pero en realidad es la gente emulando al algoritmo, ¿no? Como que hay un tema ahí, eh, pues, también interesante como de estudiar ahí con las redes sociales. Y bueno, y regresando a Sí. la plática, yo, por ejemplo, con este tema del arte y bueno, lo que comentabas, ¿no? Yo pensaba luego, bueno, ¿quién es si es un artista, por ejemplo? O sea, ¿quién no es, más bien decía, quién no es intérprete de las cosas que hace? Porque, por ejemplo, un músico profesional de música Ajá. clásica, por ejemplo, él estudia 7 años de su vida para poder interpretar a Beethoven, a Mozart, a Chopin y todos los grandes, ¿no? Y cuando los toque, lo va a tocar exactamente igual. Y él es un experto y conoce el arte y cualquier canción que le pongas, le vas a poner la letra y la va a interpretar. Y es un experto en el arte, pero al final de cuentas también es un intérprete y él puede crear también. Puede crear, pero cuando crea, tiene que tomar referencias y tiene que tomar bases, ¿no? Y se inspira de de todo su conocimiento anterior, que son todo lo que estudió, y pues obviamente va a ser esa parte de las musas, ¿no? O esa cosa inspiradora. Pero yo también digo, ¿dónde está la separación? O sea, yo no creo, porque yo no creo que exista esa persona que de la nada se puso a tocar la guitarra y sacó la mejor composición, ¿no? O se puso a tocar, a hacer un proyecto y de la nada se hizo rico, o sea, por un proyecto que inventó así. O sea, sino que siempre es durante un proceso de aprendizaje en donde entre prueba y error, prueba y error, prueba y error, eh, uno de esos días de inspiración lo pudo hacer, ¿no? Y eso pues en realidad pasa con todos los artistas, o sea, los artistas dicen, o sea, sí, por ejemplo, Picasso, ¿no? Sí estoy loco y todo y tal, o sea, y trabajo, o sea, en la madrugada y algo que sea, pero pues trabajo todos los días, ¿no? O sea, trabajo todos los días y siempre estoy ahí. No es como que no trabajé un mes y de repente trabajé un día y saqué una obra maestra, ¿no? Entonces, mm, como que a mí me queda ahí nada más, ¿quién, si tú que eres artista, ¿cuándo creas, no? ¿Cuándo creas? O, bueno, más bien es que dentro del idealismo de Sócrates, a lo mejor no cabe eso, ¿no? No cabe ese creador y más bien dice que siempre todo es por esta creación divina. Pero si no mal entiendo a Sócrates, esa cosa divina, pues no era que sea un Dios en sí, ¿no? Sino que eres tú mismo y es tu intuición. O sea que al final de Ya. cuentas eso viene de ti y entonces sí eres tú el que lo hace, pero lo haces cuando conoces el arte y cuando eres un experto en la cosa. Sí,
Sí, o sea, es como esta visión romántica del artista, ¿no? Como de, no, un día me puse y tal. O como de la visión esta de la creatividad, de que, no, yo de la nada. O sea que, Sí. pero pues hay, ¿no? Lo de Parménides, de ex nihilo nihil fit, de la nada, nada proviene. Ujú. Entonces, sí, pues más bien todo sería como cambio, ¿no? Como de que agarro tal cosa que vi, la reinterpreto, la reformulo, pero no es nada, o sea, no es algo que tú lo hiciste por ti. De hecho, ya como último, antes de, para que ya deje de hablar a Jorge, eh, este diálogo me puso a pensar porque, o sea, yo, pues, me gusta cantar, ¿no? Vamos a dejarlo así. Y en algunas pues, ocasiones me han invitado, ¿no? Así que, no, pues canta aquí la grabación y tal. Y, no, y a veces sí me sentía como, no, qué chido y tal. Pero ya me di cuenta que en realidad soy un tercero, ¿no? Intérprete del intérprete. O sea, ni siquiera es mi creación, ni tal. Y a veces incluso ni me entusiasma lo que estoy cantando. Nomás de que, no sé, en un concurso de que no, aquí puro ranchero. Y yo de, bueno. Entonces, Ya. pues, nomás como que me hizo reflexionar eso. Sí, pues como hay pues muchos intérpretes, o sea, no sé, Vicente Fernández, ¿no? Que es, o sea, de los más famosos, por ejemplo, del regional mexicano y nunca compuso una canción, ¿no? Siempre fue Pues igual, intérprete de todas las personas. igual José José creo que tampoco compuso nada. O sea, Ujú. entonces, Juan Gabriel sí, por ejemplo. De hecho, Gabriel la sí. otra, he estado viendo a Alejandro Sanz y también tiene cosas interesantes. Pero bueno, eso ya para dejarte hablar. A mí me gustaría abordar algunos de los puntos que mencionaron que me parecen muy interesantes, pero quiero regresarme hasta Protágoras, al primer libro que leímos. Él junto con Hipócrates estaban, o más bien Hipócrates fue por Sócrates para visitar a Protágoras. Y ahí yo entiendo que lo que se está cuestionando o lo que se le cuestionó a Protágoras era la enseñanza que le iba a dar Hipócrates. Entonces dice, pero ¿qué es lo que vas a aprender de él? ¿Qué es lo que vas a hacer con él? Y después, ya en algún momento de la dinámica que llevaban, justamente Sócrates le hace ver a Protágoras que tiene que tener cuidado mucho de lo que se alimenta el alma, que el alma se alimenta pues, de estas manifestaciones artísticas, de los libros, del conocimiento. Entonces, tienes que tener cuidado cómo te alimentas tu alma. Entonces, primero, quiero sentar ese precedente porque aquí nuestro amigo John creo que está en una situación muy semejante a Protágoras. Antes no existían libros, para empezar, o no existían tantos libros ni su divulgación. Y las únicas personas que enseñaban en aquellos días, o parte de las personas que enseñaban, eran precisamente los sofistas, con sus discursos, pero también los rapsodas. Entonces, yo pongo a la par al sofista con el rapsoda, en el sentido de que el rapsoda era o fue un individuo que enseñaba a través de Homero. Es decir, el libro primordial para la educación griega, o que yo entiendo que así es, eran los poemas de Homero, ¿no? La Ilíada y la Odisea. Entonces, lo que yo entiendo que hacía justamente Ión era interpretar, pero no interpretar en el sentido de que voy a cantar algo a repetir algo que sé, sino le voy a dar un significado a lo que Homero quería decir. Por eso le llama, entiendo sus bellas ideas. Y Sócrates dice, y es que sí, un rapsoda debe de entender el significado de las palabras de Homero.
Entonces ahí se está jugando mucho la educación. Regresamos otra vez a Hipócrates. Debemos de tener mucho cuidado de cuál es el alimento del alma. Ese alimento del alma que es a través de la interpretación de los pensamientos de Platón. O sea, él dice, inclusive ese conocimiento que genera Homero no es de él, es de una inspiración divina, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, saber discernir aquello de lo que te va a hacer bien y de lo que te va a hacer mal. Entonces él está cuestionando mucho a yo. Entonces yo veo, por un lado, que la interpretación se refiere a ello y que aquí el alto que le hace Sócrates a yo y una advertencia, justamente para los que lo vemos, o por lo menos así yo lo entiendo, es que debemos de cuidar incluso a aquellas personas que tratan de tomar esas ideas, lustrarlas, darles un brillo y dárnoslas como alimento. Entonces debemos de tener cuidado con ellos y también de la misma forma que Protágoras, Ión, si observamos, él se proclama como ser el primero y lo mismo que hizo Protágoras, ser el mejor. Entonces, aquí yo veo que Sócrates le gusta disputar, le gusta pelearse y pelear por una causa, que finalmente es esa, ¿no? La buena enseñanza. Al final, entiendo que ya lo voy a llevar a otros ámbitos, que Platón está cuestionando las enseñanzas de Homero, ¿no? Prácticamente por ahí yo creo que va el asunto. Ahí cierro ese comentario en relación a estos dos temas. La otra, que Platón cuando Sócrates le pregunta si él salió vencedor también en las fiestas, que si Ion pretende salir vencedor en las fiestas que se realizan en Atenas, está hablando, bueno, ya ganaste allá, ahora quieres venir aquí a ganar, entonces yo como filósofo voy a competir contra ti. O sea, si lo notas, Sócrates también está jugando el juego de los rapsodas en las competencias. Nada más que él no compite con canto, ¿no? Es, es esos dos puntos o tres puntos que quise ahí comentar. En un principio, en el otro, y me voy a regresar así al principio de Aion, Sócrates empieza a definir qué es un rapsoda. Le dice, tú te vistes bien, tú que estudias continuamente a muchos poetas, los explicas, tú en particular a Homero, y le das un sentido a los poemas de Homero. Entonces él lo define y la pregunta, ¿y eso es cierto? O sea, ¿es cierto que así son los rapsodas? ¿Que así son los poetas? ¿Es verdad que es así? Es decir, Ión nunca se cuestionó eso. Oye, yo no soy así. O sea, si alguien viene y me dice, oye, ustedes son los sabios que leen a Platón, dijo, no, no somos sabios, así como dijo Sócrates, ¿no? Soy un hombre que busca la verdad. O sea, finalmente no. Yo diría, yo no soy eso. Pero aquí Ión no se detuvo, ni lo detuvo. Es algo muy interesante. A ver, si quieres, tengo visita. Ah, ¿qué pasó? Ah, que tiene una visita, ¿no? Alguien Sí, sí, llegó. este, justamente la primer comentario de Jorge, ¿no? Que sobre que Platón criticó a Homero, es o sea, ir como de los comentadores del diálogo, hay como dos vías principales generales. La, la segunda, bueno, la primera que es, yo creo la más intuitiva, de hecho la que yo pensaba cuando primero leí el diálogo, que la primera vía es que el diálogo es un elogio al entusiasmo, ¿no? O sea, Ah, como de que como que esa inspiración es algo bueno, es algo como, pues, algo creador, ¿no? Algo que le llega a muchas personas. sí, Que esa fue como, yo creo que es la más intuitiva, que es la que yo, como te dije, pensé, pero la segunda, que es la que Jorge menciona, es que el diálogo es como una ironía sobre la importancia que se le daba a la poesía
en la educación. O sea, sobre todo esta educación que dice Jorge, no, esta educación sofística, esta educación de los Sí. jóvenes. Porque como en vez de ofrecer normas de comportamiento o de vidas, formas de vida saludable, se ofrecían ¿no? poemas, ¿no? Homero y tal. Entonces ahí entra Ujú. justamente lo que dice Jorge, ¿no? Como que es una disputa, una lucha entre la filosofía y la poesía por, por ver cómo debería ser la educación, ¿no? O sea, Sí. no sé, como repito, soy ignorante de la Ilíada y la Odisea, pero me imagino que debe haber cosas que no son, pues, muy agradables, ¿no? Así como, no, pues así deberías de comportar, no, no sé necesariamente, me imagino. Entonces, Ujú. justamente ahí es como que dice, no, pues ahí Platón está tratando de hacer un punto sobre eso, como cómo estamos dejando la educación a estas personas que ni Exacto. siquiera lo hacen por conocimiento, ¿no? Sino más bien Por por dinero. Sí, inspiración. John acepta que lo hace por dinero. sí. Por dinero también. Sí, Ajá, no, igual que sí, Sí. porque Protágoras, lo acepta, dice, es que me voy con su dinero, ¿no? En alguna parte del texto lo sí, dice. O sea, Ujú. sí, o Y sea que él eso, puede. ujú. Ah, No, adelante. eso, eso, por ejemplo, que dicen, está muy interesante lo que decía Jorge o sea, no escuchar, ¿no? Consejos de cualquiera. O sea, que sí, o sea, sí, yo no voy a encontrar esa relación, pero sí, totalmente es igual, así como, pues lo mismo que el Protágoras, ¿no? Que él, por ejemplo, con la manera en que cuenta las historias, o sea, endulza los oídos y la gente se siente, pues llora con él o se enoja, le echan Exacto. miradas feas y otros se ponen contentos, pero cuando esto pasa, cuando alguien transmite los mensajes de esta manera, que ya Ujú. sea por poesía, porque la narrativa es tan interesante que te avientas todo el Retórica. libro y lo hacen entretenido, a como este güey que hace música Ajá. y que por otro medio transmite ese mensaje que no necesariamente es correcto, ¿no? Y eso pasa, pues, todavía, o sea, la gente, porque es una información que está transmitida, digamos, de una forma bonita, artística, la gente tiende a creer que es verdad. Y esto pasa, por ejemplo, en la televisión se pasaba mucho, ¿no? Documentales que eran falsos para generar rating, ¿no? Pero era un documental, entonces si yo lo vi en Nat Geo, tiene que ser verdad. Pero luego, ¿no han visto estos documentales que salían antes, o sea, en los noventas, pero que en realidad ahora se reveló que eran mentira y que eh, los hacían nada más, pues, porque la historia era más entretenida contarla de esa manera. Y entonces estoy seguro que mucha gente se quedó con esa idea, ¿no? Pues ya lo vi en un documental, está padre, vi los videos de la gente y tal y tal, y al final de cuentas no es verdad, ¿no? Sí, simplemente que el formato en donde se expuso, que puede ser poesía, que puede ser música, era un bonito formato, Muy ¿no? agradable, es agradable. Sí. Sí, y justamente ahí entra el problema y la importancia de señalar a los rapsodas. Cuando yo lo interpreto de esta forma, cuando Sócrates habla acerca de la piedra de Heraclea y las propiedades de imantar a los aros, entiendo que el rapsoda tiene esa energía, ese poder. Lo voy a comparar con un sofista. Un sofista decía buenos discursos, etcétera, pero yo siento que aquí el rapsoda y esa ilustración de la piedra Heraclea ejemplifica muy bien. ¿Sabes qué? Es que tú tienes esa fuerza de imantar, de contagiar, de tener mayor impacto en la comunidad, en la población, en los atenienses, en toda la Hélade, en todos los griegos. Entonces, al igual que los sofistas, eres peligroso, pero todavía puede ser más peligroso, porque el conocimiento que tú nos estás brindando, que son tus interpretaciones, todavía son más dulces por tu canto. Entonces, ahí hay un peligro. Y acuérdate que dice, y ustedes que son los sabios, ¿no? Y ya después cuando le pregunta, o más bien afirma, ¿no? Tú, Sócrates, tú eres sabio. Y yo le dice a Sócrates, fíjate lo que dice Sócrates.
Con respecto a mí, no sé más que decir sencillamente la verdad. Y aquí esto me encantó. ¿Cuál conviene a un hombre de poco talento? Es decir, lo mínimo que se espera de cualquier persona, o así lo interpreto yo, es apegarse a la verdad, es hacerse las preguntas. Es decir, Ion, ¿qué es lo que estás interpretando? ¿Qué son esas cosas bellas que salen tan dulce y que entran a mi alma? ¿Es verdad eso? Eso que está nutriendo mi alma que sabe tan rico, ¿me va a fortalecer? ¿Me apega a la verdad? ¿Nos combina a todos como comunidad, como atenienses, como mexicanos? Es algo bien interesante que se alcanza a ver aquí, o por lo menos que yo lo interpreto así, a lo mejor. Sí, Este, adelante. sí, por ejemplo, yo cuando ahorita me acordé, ¿no? Yo también había pensado en estas personas, o sea, con estos, estas personas que hablan Ujú, sin tener conocimiento de las cosas. ujú, Pensé, por ejemplo, en los coaches de vida, en los coaches financieros, o sea, personas que no tienen empresas, pero hablan de negocios. ujú. Personas que hablan de emociones, te dicen cómo, por ejemplo, cómo lidiar con las parejas, cómo lidiar con Y los no tiene. hijos y tal, y no tienen hijos Ujú, o no tienen pareja, ¿no? ujú, Entonces, eh, como que en cosas, y tampoco están ni siquiera capacitados en una cosa, por ejemplo, un coach de vida, ni siquiera es psicólogo, ¿no? Ni siquiera es terapeuta o algo que se pueda relacionar y que tenga un método, ¿no? Un método, digamos, ahora sí científico o artístico que lo evalúe dentro de eso. Pero como son buenos oradores, su mensaje puede convencer y se puede difundir y eso no quiere decir que sea bueno, ¿no? Y, y, Entonces, y, y lo mínimo que se espera de una persona es apegarse a la verdad. Una persona sencilla. Ahora, una persona con talento debe de apegarse más, ¿no? sí, Así sí, es. entonces si estas personas, como dices, pues no conocen, ¿no? No saben, lo que hacen es, pues, nada más es endulzar el oído, ¿no? Endulzar el oído, manipular la verdad y eh, empiezan a aprender cuáles son las palabras y cómo es la manera que la gente capta los mensajes y lo empiezan a decir de esa manera, ¿no? Así es. Yo lo veo así en los patrones de estas personas, que es siempre, pues, captan las debilidades y los miedos de las personas, ¿no? Entonces, como un producto literal, es agarrar un nicho y empezar a ver para este tipo de personas cuáles son sus debilidades, para una madre soltera, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus miedos. Y cuando yo hago un Ajá. video, voy a empezar a hablar de eso para Ujú. atraer su atención y después quererle vender un Y curso de no te apegas a la motivación. verdad. Exacto, no te estás apegando a la verdad. Bueno, la persona que hace eso no se apega a la verdad. O sea, no tú, sino es correcto. Ahora quiero destacar otro Pues, punto, porque lo menciona dos veces Sócrates. Dice, o bueno, más veces, pero él dice que todo se origina de una inspiración divina, que prácticamente lo voy a interpretar es un Dios tiene el conocimiento y se los da a los poetas se los da a los rapsodas o rapsodos y ellos se lo dan a la vez a los ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos, pues, a padre, hijos, etcétera, a toda la comunidad. Eso está muy bien, lo dice dos veces, ajá. Y voy a decir la segunda, si bien estos bellos poemas son humanos y hechos por la mano del hombre, lo que escribió Homero, son sin embargo divinos, ajá, y obra de los dioses, y que los poetas no son más que sus intérpretes, cualquiera que sea el dios que lo posea. Eso lo dice, esa misma idea la dice al menos dos veces que aquí lo encontré. Entonces digo, ok, eso funcionaba ya. ¿Qué pasa en un mundo, en el actual, donde ya no hay Dios? Ya qué pasa en un mundo sin dioses, ¿de dónde sale esa inspiración? En un mundo sin dioses. Allá Sócrates dice, el Dios te ha dado esa sabiduría y tú solamente la interpretas. En un mundo sin Dios, ¿qué ocurre? ¿De dónde nos inspiramos? ¿Del azar? ¿Del universo?
¿De dónde viene esa inspiración? Es algo bien interesante. Ahora, la otra parte que tiene que ver con eso, él habla de cuando un poeta está en este estado de inspiración y que no se apaga la verdad según lo que yo interpreto, él habla de, ¿te dominas o estás fuera de ti mismo? Es una pregunta que le plantea Sócrates a Ion. ¿Te dominas o estás fuera de ti mismo? O sea, cuando estás en ese momento de inspiración, en ese momento de posesión, en ese momento en que un Dios te tiene atrapado. Entonces, aquí la pregunta, ¿qué es dominarse? Más adelante lo responde, pero ¿qué significa dominarse a sí mismo? ¿Qué significa salirse de sí, estar fuera de sí? Es una idea que a mí me gustó porque es aplicable hoy. ¿Cómo sabemos que estamos en control o que estamos en dominio? ¿Cómo sabemos que estamos fuera de sí? ¿Cuál es la implicación de que estemos fuera de sí? Es decir, cuando nosotros estamos fuera de sí, estamos incurriendo, bueno, nos estamos, no es un y dije incurriendo como si fuese una falta, tal vez lo sea o tal vez no lo sea, pero estamos en un estado donde nos alejamos de la verdad, donde ya no hay filtros, donde ya Cuando no que, se a ver, ocupa no entendí ese esa, punto, no entendí ajá, ese último punto. ¿Cómo? sí, Dice, no donde, entendí no entendí ese último punto que decías. ¿Cuando estamos qué? O sea, ajá, cuando estamos, fíjate, la pregunta que dice Sócrates es, ¿te dominas o estás fuera de ti? ajá, sí. Esa es la pregunta. Entonces, yo me pregunté, ¿qué significa estar en dominio? ¿Qué significa dominarse? Y acuérdate que hay una diferencia entre Ion, que es un experto, Rapsoda, y un individuo que es sencillo, que dice Sócrates, que él nada más que se debería o se debe de apegar a la verdad. Entonces, si nosotros relacionamos estas ideas, el dominarse es estar en la verdad, estar apegándose a la verdad. No Ujú, importa que yo esté triste, feliz, etcétera, entusiasmado, lo que tú quieras, pero me voy a pegar a la verdad y eso me mantiene en dominio. ¿Cuándo no me sí. mantengo en dominio? Cuando estoy fuera de mí. Y uno está fuera de sí cuando se entrega a sus emociones. Más adelante lo dice. Y Ujú, cuando se emociona, y una emoción, según lo que yo investigué, una emoción es entregarse al momento. Inclusive ahí menciona la palabra delirio. Sócrates dice, estás en un delirio. ujú, Entonces, eso es cuando estamos fuera de nosotros mismos, cuando estamos imaginando, cuando estamos delirando. sí. Ah, Sí, es como, yo pensé, por ejemplo, en el momento de trance, bueno, que entran, pasa con los deportistas, ujú, pero pues también con artistas, con los músicos, que, pues ellos te narran, ¿no? Te dicen que hubo momentos, por ejemplo, en un partido de básquetbol, en donde ellos sentían que todo el tiempo iba más lento, ¿no? O sea, que todo ujú, era súper lento y, y pudieron hacer lo que querían, porque desde antes ya, o sea, estaban como en un estado de flow, ¿no? O los músicos que también tocan y pueden tocar una, un solo totalmente improvisado en ese momento y nada ujú, más, ujú. no estaban, ya no era una cosa en donde Están fuera estaban de leyendo sí. un acorde, sino que Así es. estaban representando lo que ya tenían, ¿no? Como que Ujú, sacando algo que no quiere, pues yo pienso que no tiene que ver con una cosa ahí de un dios o una musa, sino que, bueno, respondiendo a la pregunta, ¿no? Ahora que no hay Dios, eh, yo creo que más bien es ese, eres tú, ¿no? Tu propio Dios, y ese talento sale de lo que tú sabes, ¿no? Y todo ese trabajo que hiciste posteriormente en ese momento de lucidez o de desconexión, puedes realmente interpretar lo que tienes, ¿no? O sea, dar lo que tú tienes. O sea, de todo lo que de lo que aprendiste, lo que obtuviste a lo largo de tu vida,
por otros artistas Ujú, ujú. y por lo que tú practicaste y lo que supiste hacer por la técnica que tienes, en el momento de lucidez, en el momento de, digamos, de cuando ya todos sus prejuicios, de que dejas de pensar en el otro, dejas de pensar en ti, o sea, como que tú vas a quedar mal, de que pensando en alguien que está tocando un concierto, ¿no? De piano, por ejemplo, voy a quedar mal, va a salir mal, no, o sea, ya te olvidas de todo eso, te olvidas de la gente, te olvidas de ti y solamente te dedicas a estar en ese momento tocando, ¿no? Entonces, Ok, cosas con los artistas y con los deportistas, por ejemplo, pasan cosas impresionantes en ese momento, ¿no? De, ok. Fíjate que sí te entiendo la idea, aunque quiero hacer aquí una pequeña distinción o señalarla que más bien traté de hacerla. El problema de ello, o de lo que yo entiendo, no es necesariamente que estén poseídos, como dice aquí Sócrates. No, sino el problema es que hagan interpretaciones de lo que se dice, de lo que se enseña, sin hacerla simplemente por emoción, sin un fundamento, sin una sustancia. ¿Y por qué lo digo? Porque justamente aquí es el peligro que está viendo, o que yo creo que ve Platón y lo pone en boca de Sócrates, porque dice, esto lo dice a ello, dice, lo sé muy bien. Desde la tribuna donde estoy colocado, los veo habitualmente llorar, es decir, se transmite la emoción, dirigir miradas amenazadoras y temblar como yo con la narración. Se transmite esa emoción de lo que oye y necesito estar muy atento a los movimientos de ellos que en ellos se producen, porque si los hago llorar, yo me reiré y cogeré el dinero, mientras que si los hago reír, yo lloraré y perderé el dinero que esperaba. Fíjate, este es el peligro. Aquí lo que está enfatizando Ion es, no me importa qué es lo que esté diciendo, qué es lo que esté interpretando, mientras el efecto que ello afecte a ustedes, consiga llevarme su dinero. Es lo que me interesa. Ujú. Entonces, ese es el peligro, justamente que está diciendo. O sea, yo creo que aquí, la música que tú dices, un piano, sí te transmite una emoción, etcétera, y quizás uno hasta puede aprender algunos ritmos, etcétera, pero no hay una enseñanza, no hay un alimento a través de la palabra, de la narración. Acuérdate, aquí están hablando de la narración, ajá, que se desapega a la verdad. Entonces, ahí nada más hay que hacer una pequeña disección entre a lo que yo creo que Sócrates está enfocado, que es esa interpretación del poeta, ajá, que se puede alejar mucho de la verdad, o lo que se pueda conocer con la verdad, y que puede ser peligroso y contagioso, y que lo único que hace el Rapsoda es esperar a que te también estés poseído, porque se transfiere esas emociones, y llevarte tu dinero, porque es lo que le interesa. Entonces, ahí Sí. debemos tener cuidado. Bueno, si escuchas una bella obra, yo creo que no hay ningún problema, y creo que Sócrates ahí no habla en contra de los laudistas, por lo menos hasta el momento, ¿no? Ajá. Ujú. Ahí, con respecto a eso de la verdad, Ujú, yo creo que hay una distinción, ¿no? Porque mm, si el poeta se inspiró por los dioses, y no es el poeta que está hablando, sino es los dioses a través del poeta, ujú, entonces el poeta al momento de crear ujú. está en la verdad. O sea, es la verdad la que se transmite, ¿no? El Sí, es problema la es, verdad. como tú dices, O sea, lo es, que te trato de entender es la verdad en el sentido de que los dioses dicen la verdad. sí, Yo creo que no, y por eso la Ilíada lo muestra, porque cuando está sí, en la historia de la Ilíada, uno puede verificar que los dioses eran traicioneros, prometían y no cumplían, se burlaban ujú, de los humanos, se mofaban y jugaban. Entonces, los dioses en ese sentido de Homero, ajá, yo creo que no manejan la verdad, por lo menos no todos. ok,
Entonces, aunque sea de inspiración divina y venga de la divinidad, ajá. Ya. El caso más relevante, un dios que se hizo pasar por un dios, ahorita, si no me falla en la memoria, Apolo, al lado de Héctor, que se hizo pasar una diosa por Apolo, al lado de Héctor, le dio fuerzas para que fuese a luchar contra Aquiles. Y en el momento que Héctor estaba enfrente de Aquiles, lo abandonó, se fue. Primero Mm, lo engañó y después lo traicionó. Y obviamente Héctor era una persona, vamos a llamar, mortal contra un semidios. Obviamente Aquiles le iba a ganar. Entonces hubo una traición y una mentira. ¿Ahí está la verdad? No está la verdad. Sí te entiendo la idea que dices, en el supuesto de que si los dioses dicen la verdad, lo que el poeta interpreta sería la verdad. Totalmente de acuerdo, estaría ahí, pero es que eso no Ujú. sucede. Y ya. justamente lo que está diciendo don Sócrates, Sí, te dejas poseer por tus emociones. Emociones es estar poseído. Te posee un y Dios. también creo que era parte pues de esta lucha, ¿no? Que estaban haciendo los filósofos en esa época de transformar el pensamiento mágico, por así decirlo, este mitológico y tal, a un pensamiento racional. Sí. Entonces, pues como ellos creían lo que decían los dioses y los dioses eran pues eran los mismos humanos que eran igualitos que los humanos, o Peores. sea, Zeus. pues, ajá, pues peores. Entonces decía, no, pues esto ni Homero tenía, o sea, Homero no sabía de lo que hablaba, tú tampoco sabes de lo que hablas, y pues entonces Exacto. contagias a gente y de puras mentiras, ¿no? Sí, sí, acordémonos que Zeus, y por qué un dios es peor que un hombre cuando hace las cosas o tiene peores, dije peor, porque un hombre está limitado y es mortal y un dios es inmortal, ¿no? Tiene más poder, y Zeus se transformaba en el hombre que la mujer deseaba, ¿no? Y así tuvo un montón de hijos. Entonces ahí vimos que era un promiscuo y su capacidad de hacer todavía las cosas todavía más mal o peor que los humanos, ¿no? Mm. Sí. Igual, bueno, independientemente de, o sea, entiendo y ya que me explicas eso, comparto el punto, Ujú, pero igual tomando la premisa esa como verdadera, que los dioses dicen la verdad o tienen la verdad. Entonces, lo que iba a decir es que el poeta, siendo como el medio, ¿no? De transmisión, estaría en la verdad, pero el Rapsoda no está inspirado por el dios, sino por el poeta. Entonces, ese es el problema, que el Rapsoda, como es el transmisor, no está inspirado en la verdad, digamos así. Está ujú. inspirado por una interpretación de la verdad, que ya no es la verdad, No, ya si ¿no? es interpretación de la verdad, ya dudamos que sea la verdad, ¿no? Ajá, entonces Ujú. ahí sería el problema. Y lo iba a relacionar con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, leí, hay un cuento, bueno, sí, como un texto corto sobre la superstición, ¿no? De Ujú, que, no, de que un señor se levanta y luego ve tres canicas al lado. No me acuerdo cómo iba, el caso es que al final, no, sobre el 7 de que siete canicas y luego ven el reloj el número 7 y tal, y empieza a ver muchos siete, ¿no? Y luego es el día 7 quién sabe qué, y donde se apuesta por los caballos y dice, no, le voy a apostar el número 7, ajá. este es mi día de suerte. Y el cuento termina de que, y el caballo quedó en el lugar número 7. Y es como que, o sea, habla sobre la superstición, ¿no? Entonces, iba por ejemplo, ¿no? Como que escuchas una canción y, no, por ejemplo, o lees Ajá. tal cosa, y si te llega en el momento inadecuado Ujú, y te sientes inspirado y lo reconectas con ciertas cosas, ¿no? De que no, debo hacer ciertas cosas, debo hacer esto porque es una señal divina o una señal, no Ujú. sé, otra. Entonces malinterpretas ese sentimiento y ya es cuando cometes las cosas negativas, ¿no? Sí, está bueno ese punto. Entonces, Sí, porque yo justo hace poquito estaba pensando en, en que uno siempre le intenta dar sentido a la vida con las cosas que pasan, ¿no? Y de repente coincidencias
pueden parecer como premoniciones de cosas que debes hacer, ¿no? Pero luego si piensas, ya, ya usas ahora sí la razón y dices, me quito esta cosa que nada más fue una conciencia tal vez, pues entonces a lo mejor puedes tomar una mejor decisión, ¿no? Sí, Pero sí, o sea, cuando una persona está enojada, por ejemplo, puedes arruinar, puedes arruinar una relación o, em, pues, es que creo que principalmente es eso, ¿no? Cuando te dejas dominar con una emoción, tú puedes decir cosas, puedes interpretar, Ujú. como tú dijiste, una canción, o sea, lo que sea que se atraviese en tu vida, como una señal de hacer algo, ¿no? Pero El si no estás estable, caso de Juana de Arco. eh, si no estás estable emocionalmente, pues puedes cometer tonterías, ¿no? O sea, Nietzsche Sí, decía, ¿no? Que sí. eh, cuando alguien está dolido, o sea, como sentimentalmente, no debe hacer nada. Nada que conlleve un pensamiento que use la razón, ¿no? O sea, te debes de abstener y te debes de alejar y no tomar ninguna decisión. Y ya Ujú. cuando pases ese proceso, ya que estés bien emocionalmente, ahora sí, opinas y haces y compras cosas y viajas, es lo que quieras, pero cuando estás en ese proceso, ahí no tomes ninguna decisión porque probablemente sea una tontería, ¿no? sí, Ahora, también me gustaría esperaría que fuese una aclaración. La palabra arte, como se concebía antes y como se concibe hoy, hay una diferencia, ¿no? El artista, el arte hoy, pues, lo escuchas y piensas en Picasso, piensas en Van Gogh, etcétera, ¿no? Y está sí, bien, porque detrás de ello sí hay algo de cierto, pero ahora piensas más como en aquello que ha hecho un genio, en que se puede vender, pero antes el arte, por lo menos en la definición en el RAI, dice que es la habilidad de hacer algo. Ajá. Ujú, Entonces, la habilidad de hacer algo. Entonces, allí hay una técnica que parece ser que es la etimología del arte, y ujú, el individuo que hace algo debería de dominar esa técnica, ¿no? ¿Y por qué es tan importante tener esto en consideración? O porque yo creo que es interesante, no importante, e interesante. Y Sócrates se lo dice a Ion. Sin duda, tú no puedes hablar bien sobre todas las cosas. Y después fíjate por qué lo dice. Dice, el que no posee un arte, el que no tenga la habilidad de hacer algo, no está en estado de juzgar bien de lo que se dice o se hace en virtud de ese hacer. Eso es algo bien interesante, con eso le está diciendo. O sea, si tú no sabes de carruajes, pues, no estés interpretando este, la mecánica de los carruajes. Si tú no eres médico, pues no estés interpretando las medicinas que ahí Homero estaba proponiendo para curarse, ¿no? Ya no lo hagas. Si no tienes ese ujú. dominio, si no tienes esa habilidad de hacerlo, o sea, no deberías de hacerlo, no deberías de estar, porque no estás en virtud de hacerlo, ¿no? No lo sabes. Y luego, por ejemplo, a mí me queda también ahí la duda, ¿no? De otra vez de esto, o sea, no hagas las cosas igual, bueno, sí, no sabes, pero también si, digamos, si estás dominado por las emociones, o sea, no lo hagas, ¿no? Pero también hay una cosa como humana que pasa Ujú, eh, cuando estás en un estado alterado, ¿no? De emoción, que puede ser ujú. tristeza, alegría, depresión, lo que sea, O que estás fuera también de de ahí sí. pueden que también de ahí pueden salir cosas interesantes, ¿no? Y que es lo que pasa con artistas, que cuando están en un estado de depresión porque su pareja los dejó, componen canciones así increíbles, ¿no? O cuando pasó algo horrible en su vida, hacen fotografía o hacen pintura que refleja todo ese dolor y Ujú. entonces también salen cosas así increíbles que no pudieran haber surgido sin ese evento, ¿no? Sin esa cosa. Pero ese es el Entonces, creador.
Ese es el que hace, Entonces, el que domina, el que tiene la habilidad. ajá. Los rapsodas Entonces, eran por ejemplo, intérpretes. Yo lo sí, podría claro. decir, un crítico hoy. O sea, si tú Ujú, no sabes pintar, si tú no dominas la habilidad de pintar, no conoces cómo combinar los colores, etcétera, o sea, ¿por qué te pones a criticar arte, no? Podríamos interpretarlo de esa, bueno, podríamos decirlo en esas palabras. ujú. O sea, como estás diciendo que el artista se Ujú. puede dejar dominar por las emociones para crear, y si no, y si eres el intérprete, pues ya es diferente, ¿no? Pero, o sea, a lo que te entiendo es que dices que el artista, entonces el artista como tal o el creador, sí se puede dejar llevar por esas emociones para crear algo diferente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Claro, Homero. ahí lo dice los Sócrates, dice, te conferiremos el precioso título de celebrar a Homero por inspiración divina y no por virtud del arte. Es decir, lo que tú haces es porque hay una inspiración divina, Ujú, punto. Pero no por el arte, es decir, no por una técnica, por una vida desarrollada, ¿no? Por una razón, podríamos también decirlo así. Si lo aceptan, ahí mismo Sócrates al final dice eso. O sea, y bueno, y creo que habrá excepciones, porque lo pienso, bueno, si uno se limita, ¿no? Como decía yo hace rato, se ujú, limita a no tomar decisiones cuando está en un estado emocional, en ujú, un mal estado emocional, ujú, eso también puede moldearte a ti como persona y hacerte una persona que solamente ve todas las cosas por medio de la razón, cuando los humanos no funcionamos así, ¿no? Los humanos funcionamos en la fantasía y en las cosas mágicas y nos gusta creer y inventar y tal. Y entonces, si nuestro pensamiento empieza a ser ujú, muy racional en todos los ujú, aspectos de nuestra ujú, vida, ujú, pasa como los economistas o esta gente, los tecnócratas, ajá, que creen que los sentimientos se pueden medir, ¿no? ujú, Y que eso, pues sí, que ellos pueden identificar conductas y tal, cuando en la realidad sabemos que no se puede, ¿no? Y no se ha podido hasta ahorita. ujú, Entonces, como es llevar a un extremo una manera de pensar, ¿no? Que toda tu filosofía de vida es por medio de la razón, por ejemplo. Cuando en realidad a lo mejor, pues los humanos somos mucho más complejos que eso, ¿no? Que sí y no. ujú. O sea, más complejos de eso no es, ¿no? Y ya sabemos que sí, ¿no? Es otro tema que sí habrá que discutir. También está interesante. Ujú. Yo tengo unos puntos para cerrar. Los voy a anotar. No son reflexiones, simplemente son puntos. Estar fuera de sí implica estar sin examinar. Implica irse dentro de sí, es decir, estar poseídos, apasionados. Entonces aquí lo puedo interpretar como es entregarte a las pasiones, ¿no? Estar fuera de sí, estar fuera de dominio. Ahora, sin embargo, hay que atenuarlo con estar fuera de sí, examinando, es estar en dominio. Es decir, aquí Sócrates de alguna u otra forma dice, puedes estar fuera de sí, pero si te examinas o examinas la situación, ya estás en dominio. Plantéate una duda de lo que estés haciendo. Aquí también hay otra, Ion es crédulo, cree en Sócrates y lo cree sabio. Lo mismo que cree que Homero lo es, y tanto como su propia interpretación, también es un producto de la sabiduría. Porque fíjate, aquí yo veo a Ion, dice, ay, Homero es lo máximo, ¿no? Y él es el único que yo creo que es el verdadero, la verdadera fuente, y son mis palabras, de sabiduría. Pero después cuando Homero le está destruyendo la imagen, perdón, cuando Sócrates le está destruyendo la imagen de Homero, dice, ah, no, tú eres el sabio, por eso te quiero escuchar, Sócrates. Entonces ahí yo Ujú, veo a una persona justamente que todavía que no sabe qué es la verdad, ¿no? Y donde ve que brilla, pues a esa fuente se dirige, y ese es uno de los peligros. Los rapsodas, al igual que los sofistas, tenían la función de enseñar.
Y lo que posiblemente se quiere dar a entender es si la enseñanza de conocimientos es en verdad como debe de ser para esos tiempos. Es así, así se debe de enseñar, esa es la forma en la que se debe de enseñar, ese es el contenido que se debe de enseñar. Entonces ahí vemos que quizás Sócrates percibe este individuo y sale fuera de sí, pero examina. Ya no está dentro de sí. Sale y dice, ¿esto es la forma en la que deben enseñar los rapsodas y los sofistas? Así, ¿este es el verdadero conocimiento? ¿Esto es lo que nos va a hacer bien? ¿Esto va a nutrir a nuestra alma? Y el último, el conocimiento, al fin y al cabo, es de una estancia mayor al hombre. Está por encima de nosotros, está fuera de nosotros. Pero aquí la situación, ¿qué es todo eso que está fuera de nosotros? ¿Qué es aquello que no es lo que somos? Es decir, el conocimiento está por encima de nosotros, está bien, está fuera de nosotros, ¿no? De alguna parte, acuérdate que dije, en un mundo donde no hay dioses, ¿de dónde nos viene el conocimiento? ¿Dónde viene esa inspiración? Está por encima de nosotros o fuera de nosotros. Pero ¿qué es ese todo que no somos nosotros? ¿Qué es esa fuente de conocimiento que no somos nosotros? Y si no solamente hay que interpretar las palabras, entonces ¿qué es lo que hay que interpretar? Es decir, acuérdate que aquí lo que dice Sócrates es, tienes que hacer una interpretación de lo que dice Homero, pero tienes que entender profundamente lo que está diciendo. No solamente interprete las palabras, ¿no? Interprete profundamente. Pero yo aquí digo, bueno, pero es que solamente hay palabras ahí. O sea, si tú ves el texto de Homero, solamente son palabras. Al final, lo que hace Sócrates es una interpretación de palabras, ¿no? O sea, es decir, todos somos intérpretes de lo que está escrito. Nadie tendríamos la verdad absoluta, ni la verdad. Sería inclusive Sócrates Sócrates y Platón hacen una interpretación de Homero. ¿Y por qué? ¿Por qué digo que lo hacen? Ahí dice lo que hay que estudiar en Homero. En uno de los textos dice, tienes que ver las relaciones entre los hombres. Dice, tenemos que ver principalmente la guerra, las relaciones que tienen entre los hombres entre sí, si son buenos o malos, sean particulares o sean hombres públicos, de la manera que los dioses conversan entre sí, y si con los hombres, o con los hombres, de lo que pasa en Urano y en el Hades. Fíjate, ahí nos está diciendo Sócrates cómo dejamos de leer a Homero. Esa es su interpretación de él. Entonces, inclusive Sócrates hace una interpretación. Es decir, no podemos prescindir de la interpretación de las palabras. Podemos profundizar, pero al final esa va a ser una profundización de un conocimiento que está fuera de nosotros, que está fuera de nuestro alcance. Y bueno, por último, ahora sí, Sócrates siempre se pelea con los campeones. El primero que ganó es la competencia de Rapsodas. Y bueno, pues ahí termino mis puntos. Yo tengo otro punto para finalizar. O Sí, sea, sí, estuvo dale, mejor. dale, dale. Ajá. No, no, que yo no tengo otro punto. No, no, no. No, A mí me causó mucha reflexión este pero, textito que está pero corto. bueno, o sea, lo que Ujú. parece como una conclusión, o sea, sí me llamó mucho la atención esta parte, ¿no? De dónde proviene el conocimiento Ujú, cuando eres un artista y o un experto en tu materia y la haces. ujú, Y pues también la idea, ¿no? De que todos somos intérpretes de nuestros antepasados, por así decirlo, porque, o sea, si yo soy arquitecto de los arquitectos que hubieron antes, ¿no? Hace 5000 años, de los que más contemporáneos, pero de todos, ¿no? Y entonces lo interpretamos a nuestra manera, eh, pues el arte que hacemos.
Eh, pero pues sí, mm, también me gustó mucho el punto de no hay que tener cuidado, ¿no? De dónde se tiene la información, quién te la dice y cómo te la dicen Ujú, también. Hay que revisar porque luego si te dicen las cosas muy bonitas, puede que haya algo escondido también ahí, porque, ujú. o sea, el medio y el contenido, o sea, y el medio y el mensaje, pues son cosas diferentes. Entonces, si algo te lo está transmitiendo demasiado bien, seguramente los propósitos no sean, no sea beneficiarte a ti, sino beneficiarse a ellos, ¿no? O sea, si un mensaje, algo que te están dando, que puede ser una película, que puede ser una noticia, lo que sea, está endulzado y está hecho muy bonito para que sea muy consumible, muy fácil de ver, de consumir, de escuchar, pues también hay que preguntarse, es que es como una señal de, pues algo está raro, ¿no? Porque no está hecho para informarme o para decirme la verdad, sino que para entretener o para ganar dinero, ¿no? Sí, un caso de esa manipulación de las noticias, pues puede ser lo que ocurrió con Alemania, ¿no? Y Hitler, claro. Entonces, ese podría ser un caso de manipulación de los medios. Mm, Es decir, esto no, sí, pues se manipularon los medios, ¿no? Hasta que salió toda la verdad, pues ya vieron la catástrofe que había ocurrido. Ujú. ya. Y fíjate que ahorita no recuerdo si lo leí en Disraeli o escuché algún documental. Leía una autobiografía o biografía de Israeli, que fue ministro de Inglaterra, y él menciona, este, finalmente, el, el discurso, ajá, de cómo ganarse a las personas, ¿no? Y de cómo jugar con las naciones. Es decir, digo, salvo que ahí no recuerde bien si viene de él o de otra fuente, él decía que Inglaterra había ganado la guerra con Churchill. Ahí hay que revisar si Israel fue antes o después de Churchill. Y ganó porque él infundió en sus habitantes, en sus soldados que estaban ganando la guerra. La estaban perdiendo, o sea, tácticamente o analíticamente había una derrota por parte de que vivía Inglaterra, y gracias a que se manejó la información de que estamos ganando la guerra, entonces, pues de alguna u otra forma, los ciudadanos se animaron a seguir peleando, ¿no? Ujú. Esa es la importancia de los medios, que es aquí lo que Sí, nos sí. está diciendo Platón: tengan cuidado, tengan cuidado. Pues listo, yo creo que podemos concluir y Ujú, ahorita nos organizamos para la siguiente lectura. ujú. ¿Qué pasó, George? ¿Vas a decir algo? Te veo así como que estás No, inspirado. no sabía. Creo que es todo. Igual aquí, de hecho, en este libro, o sea, en este de Porru, Ujú, ujú, se me hace interesante porque viene primero el guión y luego enseguida el protagonista. ujú. Este, entonces sí, y ya con las conexiones que explicitaste, sí, sí tienen ahí una relación. Y creo que justamente en estos dos diálogos, en donde Sócrates discute con personas, ¿no? Que se autoacreditan como poseedores de conocimientos, Ujú, como que siento que hay como unas premisas de las que siempre parte Sócrates, ¿no? Que la primera sería que uno solo puede conocer aquello que puede definir, ujú, y la segunda es que uno tan solo puede transmitir aquello que conoce.
Ujú, ujú, Entonces, exacto. Sí, 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 en sí. esas dos premisas empieza a cuestionar tanto a Jon como a Protagoras, ¿no? En este caso. Y eso sería todo. Oh, una reflexión muy interesante. La primera no la conecto bien, pero me suena muy interesante. Que Sí, o nada sea, más uno puede solo puede conocer Ajá, aquello que puede definir, entonces, ujú, y lo segundo es que uno solo puede transmitir aquello que conoce, ¿no? ujú. Entonces, La primero, segunda es a mismo, pero la primera me suena muy curiosa porque al final, por lo menos ahorita hasta donde vamos, Sócrates nunca ha definido nada, ¿no? por eso no, por Ajá, eso dice que no sabe nada, ¿no? ajá, ajá. O sea, Sí, sí, por ahí justo ahorita va, pero sí te entiendo la idea, pero por eso me parece muy curioso lo que dijiste. O sea, digo, sí, sí. Sí, igual, o sea, como me enseñó Sócrates en mi profe de filosofía fue que Sócrates nunca, o sea, él dijo, murió como un escéptico porque nunca, o sea, nunca encontró nadie, ni él pudo encontrar ninguna, pues, definición, o sea, nunca pudo encontrar el conocimiento, ¿no? O sea, siempre encontraba contraargumentos para todo, entonces nunca pudo, pues, ver lo que era el conocimiento, y por eso, como dijo mi profe de filosofía, murió como un escéptico. Entonces, justamente esta primera premisa, pues siempre, ¿no? Por ejemplo, con la virtud, creo que con Protágoras se indaga sobre qué es la virtud. O sea, si tú transmites la virtud, conoces la virtud. Y si conoces la virtud, puedes definir la virtud, ¿no? Entonces, desde estas premisas empieza a interrogar. Y eso era todo. gracias, George. Pues bueno, muchas gracias. La verdad que ya estaba esperando este día de reunión. Fue difícil entiendo, para Arturo, a tu servidor, no sé, para Jorge, no ha externado alguna dificultad, pero bueno, ya arrancamos, ¿no? Por fin, Sí, desde un mes y algunas semanas de vacaciones, ¿no? Pues muchas gracias a todos los que han llegado acá, si han llegado. Y pues vemos la siguiente lectura. Y bueno, hasta luego. Vamos a dejar Hasta de luego. Dios.